Doctor Zambrano Pasquel, volvemos con usted. Muchas veces hemos escuchado o leído en la prensa que avesados delincuentes salen en libertad porque según los jueces encargados del caso, sus víctimas no interponen acusación particular. ¿Qué se puede hacer para evitar esta burla a la justicia? Pues es obvio que existe temor a la venganza criminal. Mire, para empezar, no es cierto aquello de que deban recuperar la libertad porque no hay formalmente una acusación particular. Y para aquellos que no son abogados, la acusación particular es el ejercicio de un derecho a comparecer con un abogado para sumarse, ¿verdad?, a aquella pretensión que esté exhibiendo un fiscal. En el modelo anterior había un acusador oficial, que era el Ministerio Público, y un acusador particular, que era la víctima o los deudos de la víctima que la representaban. Ya. En el modelo acusatorio de ahora, que es más adversarial, podría o no haber acusación particular, porque el fiscal está obligado a buscar por sobre todas las cosas la verdad, y por eso es que prevé el nuevo código incluso que el fiscal debe buscar los elementos de cargo y de descargo. ¿Y será que la gente está, algunos jueces están quedados pensando todavía en el código anterior? Eso es verdad. Y ese es uno de los terribles problemas que todavía está vigente el código casi 8 años, cumpliríamos, bueno, arranca el 16 de enero del 2000, pero hubo un periodo de vacatio legis de 18 meses. Pero son algunos años y uno de los temas severos es que el procedimiento que se pensó que debió ser más ágil, porque la oralidad, aparte de lo que podía ser real, lo que comentaba Ernesto, el lucimiento de un buen expositor y de un abogado que tenga conocimiento y erudición, se busca desde la óptica de los derechos humanos que sea un procedimiento más ágil, para que, escuchando a las partes brevemente, pueda resolverse privación de libertad. Yo acabo de revisar unos fallos que me envían un juez extraordinario, Aguila Mindongui, de Catamarca, un ilustre jurista argentino que hizo una maestría en España. Están aplicando las audiencias orales para temas como los de la prelibertad o libertad anticipada, extraordinario, pero para que eso funcione tendría que haber un juez de vigilancia penitenciaria. Olvidémonos del juez penal, olvidémonos del Ministerio Público que quiere seguir manejando las cárceles. ¿Qué características tiene ese juez de vigilancia penitenciaria? Que es un juez que tiene un ámbito de competencia exclusivamente limitado y destinado a que sea un juez de ejecución de la condena o de la pena. Entonces, si hay beneficios de rebaja o de excarcelación, las califica. Si están todos los elementos para una libertad anticipada, la opción de que consiga una posibilidad de trabajo, resarcimiento a la víctima, esa misma persona está legitimada. Olvidémonos del juez penal y del fiscal. Esos jueces tienen que tener una preparación especial en todo caso para poder ejercer esa nueva actividad. En el ámbito de garantías del debido proceso, de derechos humanos, derecho constitucional, del sistema penitenciario. Es que debemos ser propositivos, y ojalá que a la Asamblea se le ocurra, ¿verdad?, pensar en la conveniencia histórica, sí, de una ruptura epistemológica con todo este sistema carcelario caduco. Ya no se sabe qué hacer. Entonces la solución, pongamos a 1500 libres, busquemos a las pobres mulas del narcotráfico para ponerlas, porque también hay una victimización de género, ¿verdad? Se busca una mujer y ojalá que sea una mujer embarazada para el arresto domiciliario. Claro. Son las estrategias. Hablemos del habeas corpus. ¿Lo debe otorgar solo los alcaldes como ha venido siendo? ¿Lo debe otorgar aparte del alcalde el defensor del pueblo, qué sé yo, y el gobernador? ¿O debe esta titularidad pasar a otro organismo? Sí, en este momento, como se habla incluso de un cambio institucional en el Estado, porque en teoría esa es la propuesta, ¿verdad?, de la constituyente. Redactar una nueva constitución y cambiar el marco institucional. Mire, y si estamos hablando de una Corte de Control Constitucional, que eso es un tema muy importante. Hoy la Corte Suprema dice que no, yo digo que sí, porque en Colombia el prestigio que tiene la Corte de Control Constitucional hace que en un momento dado pueda revisar un fallo de la Corte Suprema. Por supuesto, pues si la Corte Suprema comete violación de garantías constitucionales, ¿ante quién recurre? Hoy ante nadie. Para eso es la Corte de Control Constitucional en Argentina. ¿Y el Tribunal Constitucional no tiene esa potestad? No la tiene. Para fallos que tengan que ver con el aspecto jurisdiccional, no. Una Corte de Control Constitucional sí. Pasa en Colombia, pasa en Argentina. La corte donde está mi amigo el profesor Zaffaroni, más que declaración, es una corte de control constitucional. Pero entonces la propuesta sería sustituir al tribunal o agregar al tribunal constitucional una corte. Crear una corte de control constitucional, olvidémonos del Tribunal de Garantías Constitucionales,
que continuaría existiendo o desaparece. No, ya no tendría razón de ser, pero se creó una corte. De pronto de ahí pueden salir buenos juristas que puedan ser jueces. Entendido, pero el habeas corpus es importante porque no solamente está el hecho de que un ciudadano está detenido habiéndose violado el debido proceso, sino que a veces esa persona ya cumplió su tiempo y no fue sacado, y no hay ni organismo de derechos humanos, no hay Defensoría del Pueblo, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante, que vea por ese pobre individuo, hombre o mujer que está allí confinado. Pero la respuesta la acaba de dar en un caso el Ministerio de Justicia, donde en buena hora que esté una persona como Gustavo Yal acaba de lograr por lo menos la libertad de una ciudadana que estaba presa 10 meses por indocumentada, que dice además que ha sido violada. De eso también quería hablar, porque a mí me parece un atropello increíble, una vergüenza para el país que esto haya ocurrido. Por eso es que debe ser el sistema carcelario manejado por el Ministerio de Justicia y no por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no tiene tiempo ni para atender lo artesanal, que son las investigaciones que hace la policía, menos para atender la cárcel. Esa es la realidad del sistema. Para eso debió crearse el Ministerio de Justicia. ¿Pero quién otorga el habeas corpus entonces? ¿Sigue otorgando el alcalde? En este momento el alcalde, pero si hubiera una corte de control constitucional, podríamos estar pensando también en esa corte puede crear jueces para la sustanciación de garantías como la del habeas corpus. Porque cuando lo otorgan los alcaldes, la situación se puede volver medio política, ¿no? No sería extraño que en un pueblito X, no hablemos de Guayaquil para no herir susceptibilidades, en un pueblito X, el alcalde enemigo de un ciudadano X lo coge, él mismo patrocina para que lo metan preso, él nunca le va a dar el habeas corpus, ¿verdad? Puede ocurrir. En otros casos, teniendo la razón el alcalde, se politiza la decisión del alcalde porque viene un adversario político y dice que lo hizo para beneficiar a alguien, lo cual no es necesariamente cierto. Ahora, nosotros tenemos un control también en el tema de privación de la libertad, porque hay el amparo de libertad ante el presidente de la Corte. En un momento dado, yo pienso que lo importante sería la eficiencia con la que se pueda garantizar el respeto al derecho a la libertad. Para mí sería suficiente el habeas corpus, siempre que hubiese un juez especializado que conozca de habeas corpus. Usted habló hace unos momentos de esta ciudadana sudafricana que estuvo detenida 10 meses, creo, 9 o 10 meses aquí en el Ecuador, después de haber sido abusada por un taxista, supuestamente abusada por un taxista. Yo quería preguntarle qué opina del arresto de personas indocumentadas por batidas policiales en calles y carreteras. Mire, ¿Es constitucional lo que se está haciendo? Es inconstitucional. Partamos por ahí. Para empezar, yo haría una gran pregunta pública a la policía, a los fiscales y a la propia asamblea. A ver, ¿en qué disposición de alguna ley está permitido privar de la libertad porque alguien esté indocumentado? Es un acto de barbarie que se sigue repitiendo, que en época de dictadura militar de alguna manera se explica, aunque no se legitima o justifica, porque es un instrumento de control social. Claro. Este tema de ver, ¿tiene papeles, no tiene papeles, récord policial? Bueno, la dictadura en sí no se justifica. No, pero legitima actos de abuso como estas redadas masivas, que son un instrumento de control ciudadano. Pero en un régimen que se dice de derecho, esto jamás debiera ocurrir. No es ningún delito ni ninguna contravención que un ciudadano esté indocumentado. Eso es un acto sin duda de barbarie. De acuerdo. El Código de Procedimiento Penal en el artículo 83 dice que, entre otras cosas, que no se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. La Constitución también en los artículos 24, 23 y 24 también lo menciona en varias partes. Sin embargo, esto, según sondeos, parece que se practica comúnmente. Ese es un tema importante. En el país, yo diría, poco discutido, o cuando se discute no es atendido, porque se convierte también en un instrumento, esta escucha ilícita. Mire, nosotros venimos estudiando muchos años, y digo que nos preocupamos por el tema, por la llamada prueba ilícita, que es para el ámbito penal, para el civil, para el mercantil, para cualquier ámbito. En Estados Unidos, y hacia 1918, el primer caso de prueba ilícita, que es un caso donde se utiliza una información obtenida fraudulentamente, y era para un tema aduanero, y luego para reclamaciones laborales. El tema de las escuchas telefónicas, que le pinchan el teléfono, que le ponen una videocámara. En el Ecuador, de acuerdo con la Constitución, se garantiza primero el principio, el derecho a la intimidad, por principio, en el 23, numerales 8 y 13. En el 24, numeral 14, dice que cualquier actuación que se cumple violando la Constitución o la ley carece de eficacia alguna. De acuerdo. Y el Código de Procedimiento Penal permite, en el 155,
por excepción, ¿verdad? Pero cumpliendo ciertos requisitos. Primero, que sea un juez penal que autorice por escrito, previamente a un fiscal, para que el fiscal pueda hacer una interceptación telefónica, de video, etcétera. Así es. ¿Por qué? Porque ese es un juez de garantía. Claro. Yo tengo aquí el artículo 24, literal 14, dice textualmente: las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna. Así es. Pero es más grave cuando vemos que en la población mismo está flotando la idea de que si cogen a un individuo presunto delincuente hay que torturarlo, hay que sacarle la verdad como sea, hay que hacerlo confesar. Entonces vemos que desde la misma ciudadanía está contaminada, por decirlo de alguna manera, con esa idea de que hay que torturarle a la persona para que declare. Bueno, en eso Ernesto en su momento nos dijo, falta cultura ciudadana. Yo tengo la anécdota, alguna vez la Facultad de Economía de la universidad, me llama el decano y me pide una conferencia, y le digo, ¿con qué ocasión? Son las fiestas de la facultad, ¿y qué va a hablar en una Facultad de Economía? No sé, nos gusta que vengas y nos exponga. Se me ocurrió hablar sobre debido proceso y garantía ciudadana. Y era una aceptación, un público de 400 personas, que creo que ninguno era abogado, sobre temas interesantes como estos, donde falta cultura jurídica. Nos falta cultura jurídica a muchos abogados incluso. Debe ser. Mire, alguna vez un jefe de la policía, en 1996, el tercer paquete de reformas de la Constitución Política de aquella época, del 16 de enero de 1996, ya contemplaba garantías del debido proceso, como el derecho a la asistencia legal, el derecho a guardar silencio. Y fue anecdótico, yo dije, vinieron un experto europeo, amigo, José Leo Díaz Ripollé, de la Universidad de Málaga, 2 expertos de Naciones Unidas, y le dije, sí, está bonito que hablemos aquí, fiscales, jueces, abogados, pero nos estamos olvidando del primer filtro de selectividad, que es la policía. ¿Quién le tiene? En el fondo la policía, no son los fiscales. Entonces yo le dije, mire, lo mejor que podemos hacer es traer a la policía. Como corolario que surgió, que en el último día dijo un coronel de la propia Interpol, quiero comentar un caso, doctor, hemos tenido un famoso operativo, y mire, el ciudadano se acogió al derecho a guardar silencio, y nos sacó como una prueba de la eficiencia operativa de la policía. Yo, ¿cómo concluí la anécdota? Le digo, yo voy a pedirle a la sala que nos pongamos de pie y aplaudamos al coronel de la policía por el cumplimiento del deber. Y eso lo emocionó. Ojalá que haya más coroneles como ese que respeten garantías ciudadanas.